Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Continuamos con esta serie de estudios que nos hablan acerca de la perseverancia de la iglesia, ¿no? Una iglesia que persevera. Las características de una iglesia que persevera, teniendo en cuenta lo que hacían nuestros hermanos en la iglesia primitiva. Si ya encontró el versículo, pongámonos en pie, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos al Señor en oración. Señor, te damos gracias por este precioso momento que nos das, este privilegio de abrir las Santas Escrituras, Señor, para conocerte más, para conocer más tu voluntad sobre la iglesia que somos todos nosotros como cuerpo y tú como cabeza, Señor. Queremos honrarte, queremos glorificar tu nombre con nuestra obediencia y te pedimos hoy que nos ayudes, Señor, a entender cada vez más tus preceptos, que los guardemos en nuestro corazón, que nos des mansedumbre, un espíritu enseñable para poder tomar este estudio y hacerlo por obra y que se manifieste tu amor, tu gracia sobre cada uno de nosotros. Oramos por las personas que nos están viendo a través de este medio, por nuestros hermanos que hoy no pueden acompañarnos por algún motivo, enfermedad. Te pedimos para ellos salud y bendícenos a los que estamos aquí en esta exposición. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Es bien sabido que cuando, no sé a cuántos de vosotros os gusta el deporte, pocos. El deporte o cualquier disciplina tiene requisitos, ¿no? Tiene reglamentos para que todo pueda funcionar debidamente. Tiene esos requisitos, esos reglamentos, reglas para que todos al unísono podamos jugar bien o practicar bien un deporte, para respetar al otro, para respetar los tiempos y quizás para no nosotros mismos lesionarnos. Pues así es el tema de hoy. El Señor nos ha dejado parámetros específicos para que nosotros podamos entender esta tercera etapa de una iglesia perseverante. Como ya leímos en Hechos 2:42 y hemos estudiado, una característica, la primera característica de una iglesia perseverante es que perseveraba en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. El mismo Señor Jesucristo dijo: enseñen a otros lo que yo os he enseñado, ¿no? Y eso es lo que debe aprender una iglesia, simplemente lo que está en las Escrituras. No ningún libro anexo, ni pensamiento de hombres, ni filosofías, ni psicología. Simplemente necesitamos la palabra revelada de Dios. Eso es lo único que necesitamos para hacer la voluntad de Dios, puesto que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y ahí está expresada su voluntad. Vimos también que esa perseverancia de la iglesia primitiva estaba en la comunión unos con otros. Compartían absolutamente todo, vendían sus bienes y ayudaban a los más pobres de su congregación. No tenían apego por las cosas materiales y se donaban a ellos mismos con sacrificio para que otros pudiesen estar bien. Compartían comida, compartían bienes, compartían entre ellos mismos. Y el tercer punto que vamos a ver hoy y a desarrollar con la ayuda del Señor es el partimiento del pan. Y según el contexto, nos dirige hacia la Santa Cena, la Cena del Señor.
una ordenanza que es dada por el mismo Señor Jesucristo a la Iglesia. Y para saber esos reglamentos, mis hermanos, ¿no? Para saber esos reglamentos, pues tenemos que ir a otro texto más amplio de que nos habla Pablo acerca de esos reglamentos, para saber qué hacer y qué no hacer. ¿No? ¿Qué no hacer? Es como una señal de tránsito que dice stop. No te dice por qué debes parar, pero tienes que parar, ¿no? Porque es un aviso, ¿no? Así lo mismo lo hace el Señor. En las hojas que os entregué, está explícito lo que es la Santa Cena, ¿no? Ahí en la primera hoja dice, la cena del Señor es un acto congregacional donde el creyente participa simbólicamente del cuerpo y de la sangre de Cristo. Es un símbolo. Al comer del pan y el beber del jugo de uva, en memoria del Señor Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados. La Santa Cena es una ordenanza también, ¿no? Es una ordenanza que Cristo dejó y que la Iglesia debe guardar. Su práctica es señal de obediencia y debe celebrarse una y otra vez a lo largo de la vida cristiana, hasta cuando el Señor venga por su Iglesia. ¿En qué contexto fue entregado eso? Bueno, el Señor estaba la noche anterior de su muerte, el Señor Jesucristo celebró una última cena de Pascua con sus discípulos y la transformó en una celebración para la Iglesia. Él nos dejó esta ordenanza para que recordásemos su muerte y la razón es obvia. No debemos olvidar jamás que Cristo nos salvó por medio de su sacrificio del Calvario. Y como Él se iba a ausentar en cuerpo y alma, Él iba a ascender a los cielos, ¿no? Él dijo que hiciéramos esto en memoria de Él, como dice primera carta a los Corintios 11, versículos 23 y 25, para recordarlo, ¿no? Él mismo toma el pan y dice, este es el pan, este es mi cuerpo. Obviamente una persona con inteligencia, si tú ves que esa persona está tomando el pan y dice, este es mi cuerpo, tú estás viendo, si fueras el discípulo, estás viendo el cuerpo del Señor, ¿no? Y esta es una representación. Tú no vas a decir, ¿cuál es el cuerpo de los dos? ¿El pan o lo que estoy viendo? Dirían los discípulos, ¿no? Es una representación del cuerpo de Cristo. ¿Bien? ¿Qué anuncia la cena del Señor? Bueno, como lo dice 1 Corintios 11, 26, Pablo dice, así pues todas las veces que comieses este pan, beberéis esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Se anuncia o se proclama también el hecho de recordar la muerte del Señor. Anuncia la segunda venida del Señor Jesucristo. La Iglesia anuncia y confiesa y proclama que como el pan de vida es uno, todos los que participamos del pan y de la copa somos uno. También proclamamos unidad como cuerpo de Cristo. Bien, esas son algunas definiciones que tienes ahí en la hoja. Y ahora vamos al texto que nos amplía un poco más. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, ahí en su Biblia. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Y vamos a leer desde el versículo 27 al 34. Eso es lo que nos vamos a ocupar hoy. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 27 al 34. Dice así la palabra del Señor: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos,
no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Como hemos visto, vamos a ir versículo a versículo. ¿Está bien? Tenga ahí su Biblia y vamos a ir versículo a versículo. La Santa Cena, como vimos, es un acto de comunión con Cristo Jesús. ¿Para quién? Para los suyos, para sus hijos. Los que han confiado su salvación en Cristo Jesús. Es un símbolo de unión con Cristo. Lo expresamos, ¿no? Expresamos esa unión con el Señor Jesucristo a través de la Santa Cena. Y también la unión con los demás creyentes. Cuando tú participas de la cena, estás diciendo, estoy en comunión con Dios y estoy en comunión con los hermanos. ¿Bien? Eso es lo que estás haciendo visible a los demás. Los participantes toman la Santa Cena para recordar el sacrificio de Jesús por nuestros pecados. Y también recordando y proclamando que Él vendrá por segunda vez por su iglesia. El versículo 27, mira lo que nos dice. Leámoslo nuevamente. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Fíjese ahí en el versículo 27, dice, de manera que cualquiera que tome estos elementos. Esta palabra cualquiera significa todos los creyentes que están participando en la cena del Señor. No hay ningún tipo de distinción. Está hablando a toda la iglesia, desde los líderes hasta las ovejas. No hay ningún tipo de distinción. Incluye a todos los que participan en la cena del Señor, ¿no? ¿Qué dice Pablo? Que cualquiera de estas personas que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor, indignamente va a ser culpado de algo. Y va a ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué significa esa palabra indignamente? Indignamente. Bueno, el apóstol advierte sobre la segunda manera de tomar esta Santa Cena. Se puede hacer dignamente o indignamente. Pero él se va a enfocar en la parte indigna. Cómo es que la iglesia de Corinto estaba tomando indignamente la Santa Cena. Mis hermanos, aquí esta palabra indignamente o ser indigno, no se trata de la dignidad personal. Porque ¿quién de nosotros es digno de tomar la Santa Cena? Ninguno. Solo somos dignos de hacerlo por Jesucristo en nosotros. Por eso somos dignos, porque Él ha pagado un precio por nosotros. Por eso somos dignos de tomarla, pero por nuestra propia cuenta no lo somos. Aquí lo que habla Pablo es que se toma es de la forma indigna de hacerlo, de aproximarme a la Santa Cena, de lo que yo pienso acerca de la Santa Cena, de la actitud que yo tengo frente a la Santa Cena. Eso es lo que quiere demostrar ahora el apóstol Pablo. Mis hermanos, nadie es digno de participar de la mesa del Señor. Todos tenemos pecado. Y Juan dice en su primera carta que el que diga que no tiene pecado es un mentiroso, ¿no? Pero Cristo nos ha hecho dignos por su sangre. Nadie por su propia dignidad puede ser considerado apto para participar de esta ordenanza, porque es una ordenanza, como ya lo hemos visto, lo hemos leído. Pero cualquier creyente, escuchadme bien, con sus imperfecciones y faltas, puede hacerlo dignamente, puede tomar dignamente. Vamos a mirar qué es indignamente esta palabra dentro del contexto de la carta en la iglesia de Corinto. Tenemos que saber qué le estaba sucediendo a la iglesia de Corinto para que el
Pablo diga, están tomando la cena indignamente. Bueno, imagínate que en esa época la cena del Señor se celebraba en un contexto de una comida llamada ágape o amor fraternal. Antes de la Santa Cena, de tomar el pan y el vino, ellos tenían un compartir. Siempre lo tenían, antes de ese compartir. Y allí venían, se hacían grupos. El grupo que tenía un poco más de posibilidades, los ricos, los otros que no tenían mucho, y los pobres. Y lo que estaba sucediendo es que estaban haciendo grupismo. Se juntaban, y imagínense, los ricos llevaban su portacomidas con vino, porque se tomaba vino, y tendrían muchos manjares, pero el pobre no tenía cómo llevar algo. Pues imagínate en una iglesia, unos aparte disfrutando de un banquete y otros aparte en otro lugar, en otro grupo, no tenían nada que comer, tenían hambre. Y al no tener conciencia de que los otros hermanos o esos hermanos conformaban el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no se puede fraccionar. Por eso no es bíblico hacer grupismo, tener grupos favoritos en la iglesia, porque es un solo cuerpo. ¿Qué les faltaba allí? Bueno, faltaba la unidad y amor. Algunos llegaban temprano y comían en exceso. Algunos de estas personas llegaban temprano a la iglesia y se comían lo que más podían. Y no pensaban en nosotros. No esperaban a los demás. Se atragantaban y dejaban a los otros sin comida. Si vemos ahí en el versículo 21 del mismo capítulo 11, dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. No estaban esperando a los hermanos. No tenían compasión de decir, oye, si tomo 3 platos, ¿será que mi hermano no tiene que comer? No les importaba. Comían en exceso. Querían saciar su propio vientre. También había falta, eso con respecto a la comunidad, ¿bien? Al cuerpo de Cristo. Ahora faltaba reverencia. Algunos tomaban la Santa Cena como una comida común y corriente. Iban y tomaban el pan y el vino como si fuera una comida más. Y faltaba reverencia al Señor Jesucristo por lo que simboliza el pan y el vino, que es el cuerpo y el Señor. Y lo hacían como si fuera otra comida más. No tenían reverencia. Por eso lo que leímos también nos habla acerca de eso. Y también otros ignoraban el verdadero significado. Ellos habían hecho de la cena del Señor un rito, como diciendo, hoy nos toca Santa Cena, otra vez. Un rito, y no tenían conciencia de que era la proclamación de la muerte de Cristo hasta que Él regrese. Mira el versículo 26. Dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. No estaban teniendo conciencia de que eso representaba el pan y el vino. Entonces ignoraban su verdadero significado. Entonces tomar indignamente es no tener en cuenta a los hermanos, no esperar a los hermanos a comer. Faltaba reverencia ante esa ordenanza del Señor. Y la otra es que ignoraban el verdadero significado de lo que era eso. Por tanto, al participar sin arrepentimiento o con una actitud indiferente, significaba simplemente, mis hermanos, deshonrar el sacrificio de Jesús en la cruz. Tomar indignamente se trata de comer con menosprecio, ¿no? Con poca valía, ¿no? Y faltar al respeto a esos símbolos que es el pan y el zumo de uva. Y se participaba de cualquier forma. Hasta participaban ellos teniendo diferencias con los hermanos. Falta de perdón, quizás problemas entre ellos. Recuerda que la iglesia de Corintios era muy problemática, demasiado problemática.
Y había muchos niños espirituales, mucha inmadurez, aunque estaban llenos de dones espirituales, pero se reflejaba en su comportamiento. Entonces, al tomar indignamente, tendría que tener alguna consecuencia, ¿verdad? El Señor no se iba a quedar así. Como un padre amoroso, Él tiene que corregir a sus hijos, ¿no? El versículo 27 dice que esta persona que toma pan y bebe de esta copa indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y la ofensa se hace, como ya dije, a lo que simboliza el cuerpo y la sangre del Señor. Tú sabes que es un símbolo, no está ahí el cuerpo de Cristo. No está la sangre de Cristo. Hay unas sectas que piensan eso. Que el sacerdote tiene el poder de poner sus manos y que eso se convierta de verdad en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y hacen un resacrificio. Y Hebreos nos dice que solamente el Señor Jesucristo hizo el sacrificio una sola vez. Solamente se puede morir una sola vez en la cruz. Pero muchos piensan que ahí está. Otros piensan que está espiritualmente. Nosotros pensamos que es un símbolo y que el Señor está con nosotros en su comunión, ¿no? En la comunión unos con nosotros. En el caso concreto de los corintios, participaban de la Santa Cena sin tener en cuenta lo que representaba para ellos y lo que les había dejado el Señor Jesucristo como una ordenanza, y eso tendría graves consecuencias, ¿no? El versículo 28, Pablo está dando una reflexión ahí y una advertencia. Dice, pruébese, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Nos está advirtiendo en el 27 que no podemos ir de cualquier manera a tomar la Santa Cena, ¿verdad? Pero, por tanto, para que no la tomemos así, dice Pablo que nos probemos, cada uno con su corazón. ¿Bien? Aquí la palabra probarse significa examinarse o evaluar o poner a prueba. ¿Y qué examinamos? Pues examinamos nuestro corazón, nuestra forma de actuar, nuestra forma de nosotros relacionarnos con Dios. Al examinarnos reconocemos nuestros pecados. Y tú reflexionas, Señor, necesito reconocer este pecado. Y quizá lo tengas que confesar y arrepentirte. Tienes que examinarte tu relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estás viviendo en obediencia a Cristo? Porque cuando no se vive en obediencia a Cristo, pues no puedes obedecer la ordenanza, que es la Santa Cena. Por eso no la tomas. Porque no estás viviendo en obediencia. Cuando nos examinamos, reflexionamos acerca del significado de la Santa Cena. ¿Cómo estoy tomando esto? ¿Como un simple pan y una simple uva? ¿O quiero tomarla para que nadie se dé cuenta de que estoy en pecado? Sabiendo que el Señor sí lo sabe, ¿no? Lo estás tomando con reverencia y con gratitud. Y también debemos examinar las relaciones con los demás. ¿Estamos en paz con nuestros hermanos en la fe? ¿He ofendido a un hermano en la fe? ¿No he perdonado a alguien que me ofendió? Viste que en examinarse, vamos a examinarnos de una forma vertical, ¿no? Con Dios, la relación con Dios, pero también una relación horizontal con los hermanos. Siempre debemos hacerlo así, para reflexionar acerca de nuestro actuar y nuestro corazón. ¿Y cómo hacemos esa reflexión? Obviamente en oración, mis hermanos. En oración, pidiéndole al Señor de una manera personal, pidiéndole al Señor que nos muestre también si hay un pecado en nosotros. Hay pecados que tú no ves y que medio planeta sabe. Todo el mundo se da cuenta de lo que está haciendo, menos tú. ¿Y sabes por qué? Porque nos falta reflexión, nos falta oración, nos falta confrontarnos con la palabra de Dios
Por eso siempre debemos orar con la palabra de Dios, porque nos guía. No debemos dejar la palabra de Dios de lado, porque ella es un espejo que refleja, ¿qué? Nuestros pecados y nuestras virtudes también, como dice Santiago. Tenemos que ir con la palabra de Dios. Entonces debemos saber y conocer cuál es la intención que tenemos en el corazón cuando acudimos a participar de la Santa Cena del Señor. Por eso el versículo dice nuevamente, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Bueno, ya lo hicimos. Y coma así del pan y beba de la copa. Mira que Pablo no dice, examínate y no comas. No, dice, examínate y come del pan y bebe de la copa. ¿Qué significa eso? ¿Que debemos abstenernos de la Santa Cena si encontramos pecado en nosotros? No. Si lo encontramos, gloria al Señor, y pedimos perdón a Dios. Si es a un hermano y tú estamos en la Santa Cena y te acordaste porque no tuviste tiempo de reflexionar, no cumpliste tu tarea, ¿te acuerdas en ese momento? Pídele perdón al Señor, puedes tomar la Santa Cena y luego no tardes mucho en buscar a tu hermano y pídele perdón. ¿Vale? También a veces ese autoexamen nos aleja de la Santa Cena cuando lo hacemos muy deprisa, ¿no? Ese día viniste a la iglesia, de camino discutiste con un familiar. Pues pide el perdón al Señor. No dejes de cenar, pide perdón al Señor. Arrepiéntete, obviamente. Y pide al Señor ese perdón y pídele perdón a esa persona. O expresaste tuviste mal carácter. Mal carácter. Pues también pide perdón a esa persona y confiesa ese pecado y toma la Santa Cena. No dejes de hacerlo. Ahora, si hay un pecado más, o un pecado sin confesarse, que sabes que estás ahí, pues no tienes condición, mi hermano, de tomar la Santa Cena. Porque sabes que tienes que dejar, pero no lo confiesas. Sabes que estás pecando, pero no te has arrepentido. Entonces no estás apto para tomar la Santa Cena. Pero ¿no has pensado una cosa también? Si estás con un pecado sin confesar, no te arrepientes, pues no puedes tomar la cena, pero también no podrías ni a levantar las manos para alabar a Dios, ni orar a Dios, porque realmente no estás en comunión con Dios. No es simplemente la Santa Cena. Es toda tu vida en comunión con Dios. Y eso es lo que muchas veces nosotros los creyentes no recapacitamos en eso. Dice, no puedo tomar la Santa Cena, pero estás igual en todas las áreas, porque no hay una comunión con el Señor. Y la única forma de restablecer esa comunión con el Señor es arrepintiéndome de mi pecado y confesándoselo a Dios. Retirarme de ese pecado. Cambiar mi mente y seguir al Señor. Entendiendo que el arrepentimiento es un cambio de mente y de corazón. Y de aborrecer el pecado que estaba yo haciendo. Apartarme de él y volvernos a Dios. El arrepentimiento no es un sentir simplemente de remordimiento o un lloriqueo, ¿no? Me duele y lloro. No, es un cambio de vida. Es una transformación genuina que va a producir frutos en nuestra vida. ¿Y qué frutos va a producir? Frutos de santidad. Mis hermanos, la Santa Cena no es un rito religioso. No es un rito, no nos acostumbremos a ello. Porque ahí estamos manifestando nuestra carnalidad. La Santa Cena es conmemorar y recordar que el Señor murió por nuestros pecados. Donde se afirma que también todos somos un cuerpo. Cuando yo participo de la Santa Cena con mis hermanos, estoy proclamando que somos un cuerpo, que pertenezco a este cuerpo, a esta iglesia local. Dice que el versículo que estamos ahí en el 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y de la copa, ¿no? Ya lo dijimos. Y el 29 nos dice por qué
¿Por qué debemos nosotros examinarnos? ¿Por qué nosotros debemos probarnos si estamos en comunión con Dios y probar si estamos en comunión con los hermanos? Porque 29, versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es que se va ligeramente a tomar la Santa Cena del Señor sin tener un momento de reflexión. Come, bebe indignamente. Y no discierne el cuerpo, la agrupación de los creyentes, el cuerpo de Cristo. No discierne, eso quiere decir el cuerpo del Señor. Y entonces está comiendo juicio y bebiendo para sí mismo juicio. ¿Qué significa todo eso? Bueno, el que come y bebe indignamente, sin saber discernir lo que está haciendo y con quienes lo están haciendo, pues en lugar de una bendición habrá ¿qué? Juicio. Y esta palabra juicio no significa juicio para perder la salvación o alguna otra cosa así, ¿no? Aquí juicio significa disciplina de Dios. Dios va a disciplinar porque son creyentes. Va a disciplinar porque ha comido y ha bebido indignamente, no entendió, no discernió, no tuvo examen de conciencia, no tuvo examen en su corazón, no evaluó cómo estaba su vida en comunión con Dios y en comunión con los hermanos. Y cuando se toma así, pues se bebe indignamente. Y como le sucedía a la congregación de los corintios, pues cuando comían así sin discernir, mostraban su carnalidad, ¿no? Porque no sabían lo que estaban haciendo. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, sin discernir dónde está, que ese es el cuerpo de Cristo, juicio y come y bebe para sí. Ese juicio, como dije, es disciplina o castigo divino. Es un padre amoroso, mis hermanos, disciplinando a sus hijos. No es ninguna amenaza de perdición eterna. Sabemos que los creyentes, los que hemos creído en Cristo Jesús, tenemos seguridad de salvación. Porque Él mismo promete preservarla y trabajar en nosotros para llegar al último tiempo, cuando Él venga por nosotros. Por eso somos sellados con el Espíritu Santo. Por eso somos su propiedad y Él nos cuida. Si somos sellados, somos pertenencia de Él. ¿Quién nos arrebatará de la mano del Padre? Dice la Biblia. ¿Quién nos arrebatará de la mano del Hijo? ¿Quién? Nadie. Hay seguridad de salvación a los verdaderos creyentes. Ahora Pablo dice que este juicio o disciplina divina trae consecuencias visibles. Mi hermano, y esto es para el tiempo de hoy. Eso se aplica también para la iglesia. Versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Mis hermanos, no eran pocos. Lo dice 2 veces el versículo. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Para los que participan indignamente de la cena del Señor, la disciplina divina había comenzado a manifestarse dentro de la congregación. Eran muchos de los que participaban de la Santa Cena sin discernir la unidad del cuerpo de Cristo, ni sabían lo que estaban comiendo, pues recibían juicio para sí. Y el juicio, mis hermanos, que el Señor imparte sobre su iglesia es para limpiar su iglesia. Es para corregir a su iglesia de una práctica pecaminosa que estaban cometiendo la iglesia de los Corintios. Aquí podemos, o se puede clasificar diferentes niveles de disciplina. Unos estaban enfermos, otros estaban debilitados y otros duermen. Y aquí dormir no es echar una siesta. Aquí dormir es morir. Es morir. Muchos habían muerto. Muchos estaban enfermos y algunos estaban debilitados.
¿Por qué? Por consecuencia de su pecado. Habían enfermedades producidas por la consecuencia del pecado y quizás padecían algún tipo de indisposición que les obligaba a no poder asistir a la reunión con los demás hermanos, porque el Señor estaba ejerciendo disciplina. Quizás el otro grupo donde estaban los debilitados tenían un estado de debilidad personal un poco menor que la enfermedad, una indisposición pasajera, pero tampoco podían ir por su condición a reunirse con los hermanos a tomar de una manera indigna la Santa Cena. Y finalmente, pues, otro nivel de disciplina es que muchos de aquellos que estaban tomando indignamente la Santa Cena del Señor dormían, habían muerto. Y, he puesto dos versículos. Es importante saber este término de dormir, porque hay muchas sectas que toman mal este término dormir y dicen que el creyente duerme. ¿No? Realmente están muertos. Y voy aquí a ver la carta de Juan, capítulo 11, versículo 11 y 12, que usa la misma palabra duerme, pero que significa muerte. Dice, dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro, ¿qué? Duerme. ¿Estaba echando una siesta Lázaro? No. Mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. ¿Y qué hizo el Señor? Resucitó a Lázaro. ¿Bien? También vemos en Lucas 15, 8, 9 a Esteban, el primer mártir de la iglesia. Perdón, dice aquí no estaba. Hechos 7:60. Hechos de los Apóstoles 7:60. Hechos de los Apóstoles 7:60. Puede buscarla, por favor. Hechos de los Apóstoles 7:60. Tenía aquí. Dice, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7:60. Dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Lo estaban apedreando, ¿verdad? Y habiendo dicho esto, durmió. O sea, murió Esteban. Bien, esa palabra es muerte. Pablo está aquí formulando una advertencia a los corintios y también nos la formula hoy a nosotros. Que aquellas situaciones de enfermedad, debilidad y muerte se producían a causa o se producían por disciplina divina a causa de la indignidad en el comportamiento de la vida cristiana de los corintios. Y en el modo de celebrar la Santa Cena y el modo de comportarse dentro de la congregación con otros creyentes. Mis hermanos, pero como siempre el Señor nos diagnostica la enfermedad del pecado, pero también nos da la solución. Hay una solución. No se vaya a ir todavía. Viene la solución. Viene lo mejor. Versículo 31. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, no seríamos castigados, no seríamos disciplinados. Mis hermanos, la solución se encuentra en examinarse a sí mismo. En ejercer el dominio propio y en promover la unidad. Recuerde que examinarse es analizarnos, discernir. Y si quieres evitar la disciplina del Señor, tenemos que hacerlo. ¿Quieres no ser disciplinado por Dios? Examínate. Discierne cómo está tu corazón, tu actuar con los hermanos, la comunión con el Señor. Y pregúntale al Señor en oración. También es bueno preguntarle, Señor,
¿Lo que estoy haciendo te agrada o te desagrada? ¿Cómo estoy llevando mi vida te agrada o te desagrada? Porque estamos hablando con comunión con el Señor. Y esto evitará el juicio del Señor sobre su vida. Versículo 32. Dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Si el Señor nos juzga, si el Señor juzga, castiga, disciplina a sus hijos, son castigados por su Señor. Eso es lo que quiere decir el versículo. Dios no disciplina al que no es hijo. Si tú nunca has experimentado la disciplina de Dios, pregúntate si eres hijo de Dios o no. Porque solamente Dios disciplina a sus hijos, los corrige. ¿Cuántas veces te ha corregido el Señor? Eso es amor, mis hermanos. Es amor de Dios para nosotros. Y disciplina a estos creyentes de Corintios para que ellos no sean juzgados al final, el juicio final con el mundo. Porque si una persona persevera en su vida pecaminosa, persevera en su falta de reflexión, de arrepentimiento, al final de sus días, pues solamente dejará ver que nunca fue regenerado por el Espíritu Santo. Dejará ver que no es hijo de Dios y será condenado con el mundo al final de los tiempos. Pero el Señor, para que no pase eso, ¿qué hace? Los corrige también para no hacer escándalo a los otros hermanos, para preservar a los hermanos también, para traer también temor, reverencia hacia Dios, de que Dios es un Dios santo y un Dios justo. Los juicios de Dios en este caso no son duros castigos, mis hermanos, aunque parece para nosotros morir y una enfermedad, pero para Él son símbolos de amor, porque Él es el creador de la vida. Él la da y Él la quita. Y es enviado todos estos juicios, este castigo, esta disciplina del Señor de amor, son enviados a aquellos que están desviándose. ¿Para qué? Para que no se desvíen. Para que vuelvan al camino. A fin de que no participen de la condenación del mundo. Mis hermanos, Dios, con un amor paterno en esta tierra, procede a disciplinar a sus hijos, como cuando un padre enseña a un hijo, lo corrige. Pero también sabemos que la no confesión de pecados, el no arrepentirnos de nuestros pecados, hay una interrupción con la comunión con Dios. Esas oraciones no serán escuchadas. Te saldrás de la protección del Señor. No pierdes el vínculo primario, ¿no? La salvación, pero no hay comunión con Dios, porque Dios aborrece ese pecado no confesado. Por eso Él actúa como un maestro o un padre perfecto, corrigiendo al que camina fuera de la senda que el Señor le ha dado. Pero si tú sigues, si eres hijo y sigues con ese pecado, espera disciplina de Dios. Y si no lo has experimentado aún, llevas tiempo, pregúntate si eres hijo de Dios, porque Dios no te quiere tener así. Tú has escuchado, ven al Señor porque Dios te ama como eres. Claro que sí, Dios te ama como eres, pero Él no quiere que te quedes como eres. Él quiere que tú seas parecido a su Hijo Jesucristo. Para eso fuimos predestinados, lo que el pastor nos predicó el domingo, para ser parecidos con su Hijo. Mis hermanos, el propósito de la disciplina es siempre sano, para que no seamos condenados por el mundo. Y en la misma carta preciosa, Pablo concluye. Mira cómo el mismo texto nos ayuda a concluir. Hay 3 versículos ahí. 2, dice, 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, ¿qué hay que hacer? Esperaos unos a otros. 34. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, abastezcas en su casa. No le quita al que no tiene. No se venga a comer todo. ¿Para qué? Para que os reunáis para juicio.
Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Los corintios habían convertido la cena del Señor en una reunión social. ¿Qué peligro es eso? Que las reuniones en la iglesia, los ágapes, estoy hablando de los ágapes, de las reuniones con los creyentes de comida, se torne algo social. Eso no es algo social. Es comunión con los hermanos, donde se ve sentir el gozo, el respeto unos por los otros, donde yo sirvo a los demás y no espero ser servido para comer más y atragantarme. Yo sirvo a los demás. Ellos no tenían ese acto de comunión espiritual. Ofendían a los hermanos y pecaban contra Cristo porque tomaban la Santa Cena después del ágape como si fuera cualquier otra cosa. O fuera una comida común y corriente. ¿Qué nos dice Pablo? Esperaos unos a otros. Esto además que es un buen modal, ¿no?, de educación. Muestra un amor verdadero por el hermano. Que me preocupo, yo no puedo comer si mi hermano no está comiendo. Quizás es el más débil de la congregación, pero yo estoy viendo si está comiendo. Y no puedo estar comiendo ahí sin importarme nada. Si esperáis unos a otros, entonces ¿tenéis lo suficiente para comer o no? Claro que sí. En vez de que algunos se hartan y otros fueran a casa hambrientos. Cuando alguien se harta, falta un plato para alguien, seguro. Y esa persona se va a ir hambrienta. Ahí no hay amor. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, dice Pablo. O sea, no se atraganten. O sea, no se ahoguen. No se asfixien con comida. Porque esa comida es común para la iglesia. Es común para todos. No se hizo especialmente para ti. Podría significar que alguien más no tuviese suficiente para comer. Y Pablo dice, si tienen tanta hambre, come en tu casa. Y vienes tranquilo. ¿A dónde? A la casa del Señor. Por causa de este simple egoísmo, que parece simple, hasta un juego de niños, si no lo es. Tiene una implicación espiritual de amor fraternal grande. Los cristianos de Corinto estaban trayendo juicio para sí por ese acto, mi hermano, que a veces pasa desapercibido, pero la Biblia nos abre los ojos hoy. Y todo por amor a la comida. Su Dios es su vientre. Y Pablo pone en perspectiva y recuerda que no vale la pena hacer eso. Y culmina diciendo, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Imagínate todas las cosas que había que ordenar. No sé cuántas cosas más, había muchas más, pero él le dio importancia a estas, porque el Señor estaba disciplinando a muchos y no estaban entendiendo por qué moría gente, por qué se enfermaba y por qué estaban debilitados. Mis hermanos, ¿cómo aplicamos todo esto? Bueno, ya lo está aplicando la misma Biblia, pero este pasaje nos recuerda que la Santa Cena del Señor debe tomarse con reverencia. Teniendo discernimiento de su significado con Dios y el significado como cuerpo de Cristo, examinando nuestro corazón para asegurarnos que estemos en comunión con Dios y con los demás creyentes. No es solución no tomarla, porque no has solucionado el problema principal, que es el pecado. La Santa Cena nos recuerda el sacrificio de Cristo, que Él vendrá por segunda vez, que su cuerpo fue partido por nosotros como el pan y su sangre derramada, el zumo de uvas, para el perdón de nuestros pecados. Esto recordamos en la Santa Cena. Por eso debemos participar de ella con toda devoción, con todo respeto, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Recordamos que nuestra salvación no es por obras. La salvación es por gracia de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Y le damos gracias al Señor que no tuvimos que hacer absolutamente nada. Simplemente tener fe en Él para ser salvos. Como dice la palabra de Dios en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y Él derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Y cuando tomamos la Santa Cena proclamamos, es una fiesta, es un gozo de que Él murió resucitado, que está a la derecha de Dios Padre. Y que nos ha salvado y vendrá por segunda vez por nosotros, por su iglesia. La Santa Cena nos une en comunión con Cristo, pero también nos une en comunión con su iglesia. Nos recuerda la Santa Cena que no estás solo.
Tienes hermanos que te ayudan, que oran por ti, que te exhortan, que están dispuestos a ayudarte. Y también nos llama esa Santa Cena a vivir en santidad, para tomarla bien y amarnos unos a los otros. No podemos participar de ella guardando resentimiento por algún hermano, algún familiar o un pecado sin arrepentimiento. La Santa Cena simplemente es el recordatorio del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es el Evangelio? Que el hombre está muerto en delitos y pecados. Que es una naturaleza pecaminosa, lo va a llevar a una condenación eterna. Que por sus obras no se ganará el cielo. Hermanos, por ser bueno no se va al cielo. Se va al cielo en poner nuestra fe en Jesucristo. En la obra del Calvario y decirle, Señor Jesucristo, quiero una necesidad, necesito que me salves porque yo solo no puedo salvarme de mi pecado contra Dios. La ira de Dios está sobre mi vida. Y si muero, me iré al infierno, a un lugar eterno de sufrimiento, de tormento. Que la Biblia describe como el rechinar de dientes. El fuego eterno. No tenemos la capacidad de salvarnos a nosotros mismos. Y el Evangelio es que Dios ha amado tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él sea salvo y tenga vida eterna. Pero aquel que lo rechaza ya está condenado. Pero aquel que acepta ese sacrificio ya está con vida eterna. Está salvo. Pues hoy ese es el mensaje. Y usted que me escucha por internet y que me está escuchando acá, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de decir, Señor, quiero ponerme a cuentas contigo. Hay pecado en mi vida, no puedo vencerlo, solamente tú lo venciste en la cruz del Calvario. Y hoy quiero arrepentirme y venir a ti y decir, Señor, necesito ser perdonado. Necesito tu sangre preciosa que me lave de todo pecado. Te entrego mis pecados y tú pones tu justicia en mí para que Dios pueda verme a través de ti y verme justo. Y así podré ver tu rostro por siempre. Amén. Vámonos en pie, vamos a orar al Señor.